Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había una y otra vez, seguimos dialogando acerca de la literatura infantil y juvenil. Y hoy, expresamente, vamos a estar hablando acerca de la crítica literaria y los estudios críticos y la investigación. Notarán que la ambientación, la escenografía es distinta. No estamos transmitiendo desde MAD, sino que estamos transmitiendo desde Vox. Así que tenemos una nueva escenografía y nos acompañan detrás representaciones de diferentes vestuarios de musicales. Y nos acompaña además el Florencio a el musical, justamente, que recibiera la producción de Vox. Así que es todo un honor para nosotros, para Daniel Nahum, que es nuestro invitado, estar con este marco de 3 vestuarios de 3 obras infantiles que son clásicos. Así que muchísimas gracias a el operador, a Fidu, que no solamente hace de operador, hace de la ambientación, de todo. Así que gracias de corazón. Bienvenido, Daniel Nahum. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. No es la primera vez que dialogamos, lo hicimos en Había una vez. Varias veces en relación a producciones de tu autoría, completo al libro, con todos los artículos o con toda la temática de tu autoría. En el caso de hoy vamos a hablar de 3 volúmenes de textos de crítica y de investigación que son de diferentes autores los artículos, pero que tú coordinas cada una de esas publicaciones junto con Johanna Holt. Vamos a hablar de la revista Trazos y Letras de la Infancia, que ya está en su segundo número y va para el tercero. Y vas a tener la amabilidad de darnos una primicia, porque el 15 de este mes está saliendo un nuevo título de su autoría de crítica literaria, así que por lo menos nos va a decir por dónde va a tratar ese libro. Muy bien. ¿Te parece? ¿Cómo no? Un placer. Nos formamos en el IPA, somos de diferentes generaciones, somos docentes de literatura. No es necesario, pero no, gracias. Pero es evidente. Y nos formamos en experto en literatura infantil y juvenil. Somos egresados los dos de la cátedra Juan Ibarburu. Daniel es magíster, coordinada por la doctora Silvia Montedo Llenar. Daniel es magíster, es docente de facultad, lleva adelante un centro que va a conversar con nosotros sobre ese tema. Es decir, que tiene título de grado, tiene maestría, ha transitado ya por otros estudios y está coordinando y llevando adelante, en definitiva, un espacio bien interesante y bien necesario para la crítica literaria. Pero empecemos en la línea diacrónica que a mí me interesa. ¿Cómo sentís que está actualmente o cómo ves el panorama de la literatura infantil y juvenil en relación con lo que nosotros descubrimos ese mundo cuando cada uno en una generación distinta de la cátedra cursó la especialización en literatura infantil y juvenil, ¿no? ¿Cómo sentís aquel momento y este momento? ¿Qué tiene de común todavía y qué hay de diferente, no? Uh-huh. Bueno, una pregunta que hay que responderla con la mayor precisión posible y con, sobre todo, los afectos que uno le ha puesto a todo eso, ¿no? En primer lugar, porque yo lo cursé, creo que en el año 93 y en el 94, recuerdo, fueron las primeras publicaciones, esa tesis final que teníamos que realizar para poder egresar de esa especialización. Fue publicado en el 94, así que seguramente sea 92, 93 el año, o 93, 94, no lo recuerdo con exactitud. Pero sí lo que recuerdo, y es que en ese momento la literatura infantil empieza a moverse de otra manera. ¿Qué quiero decir de otra manera? Con otros cánones. Es decir, el canon instalado, que fue lo que aprendimos nosotros en ese curso, en esa especialización magistral que Silvia había desarrollado
con una infinidad de docentes espectaculares, impecables, no era lo que es hoy. Exacto. Esa es la gran diferencia en primer lugar, porque al canon han ingresado a partir de esa década nuevos autores que se han instalado entre los lectores más jóvenes, más pequeños, como los autores preferidos. Y eso hace que ingresen también al canon. Y cuando hablo del canon, hablo de aquellos autores que no se dedicaban específicamente a literatura infantil, y esta es la gran diferencia, sino que eran autores que se dedicaban a un público adulto que también escribían literatura infantil. ¿Sí? Paco Espínola, Julio César Rosa, en fin, Morosoli. Esos eran los autores canónicos que teníamos dentro de la literatura nacional y que también tenían un espacio, no me quiero olvidar de Juana, por supuesto, para la literatura infantil. Y muchos de ellos, como Morosoli, como Julio César Rosa, como Juana también, más que hacer literatura infantil, lo que hacían era una evocación de la infancia, y con eso representaban el mundo infantil y ya alcanzaba, con esa aura espectacular que tienen para la escritura, para representar la cosmovisión infantil. A partir de la década del 90 y por varias situaciones sociopolíticas, que tienen que ver con la caída de las dictaduras en toda Latinoamérica, los préstamos internacionales, ¿no?, de los fondos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, para poder levantar la cultura a nivel latinoamericano, dio como resultado primario, así a simple vista, la inserción de grupos antiguamente marginados en la educación. Aparecen las primeras generaciones de universitarios en las familias. No es casualidad que esto ocurra no solamente en Uruguay, sino que es un movimiento que parte desde México. Bueno, en Córdoba tenemos también referencias un poco anteriores, incluso de movimientos estudiantiles, donde comienza a darse una educación sistemática en clases sociales que no se estaba dando hasta ese momento. Y esto hace que, en definitiva, la preocupación por las letras en general y en particular por la literatura se vuelque también a lo que siempre se ha considerado el futuro de las sociedades, ¿no?, la infancia, o como se pretende llamar ahora, las infancias, cuando en verdad es un término bastante polémico. Tal cual. Y además, siguiendo esa línea que estás planteando muy claramente, está el papel que juega el mundo editorial, ¿no? Sin duda. Porque el mundo editorial es el que acompaña y es el que abre las puertas, ¿sí?, para esas nuevas voces, ¿no? Y para inclusive el hecho de que lo conversábamos en el Festival Maldonauta, el hecho inclusive de hablar de una literatura específica infantil y juvenil, ¿no? Exacto. O de una literatura infantil y ver si hay una literatura juvenil, ¿no? Es decir, cuando tú mencionabas el término periferia, son justamente movimientos que generan cambios intelectuales desde otros ámbitos que no es el propiamente de la intelectualidad. Por eso quizás es tan difícil que haya una crítica, ¿no?, de esa literatura, porque tú recién mencionabas la pluma de los escritores que recién nombrabas es magistral en un texto destinado al mundo adulto como en un texto destinado a la infancia, ¿no? Sin embargo, en muchos casos, desde el mundo académico se puede cuestionar si los que se dedican solamente a la literatura infantil tienen una pluma de esa envergadura. Exactamente. ¿No? Entonces,
todo tiene que ver con todo. Ese marco que tú le estás dando muy bien explicaría muchas interrogantes actuales, ¿no? Sí, sea como fuere, en definitiva, el hecho de que haya una especialización, ¿no? Una especificidad de parte del autor dedicado exclusivamente a literatura infantil, creo que ha sido un avance muy importante desde los años 90 con respecto al canon establecido con estos otros autores que hemos nombrado. Exacto. Que siguen siendo los grandes clásicos de nuestra literatura, ¿no? Y el hecho de que haya una especialidad también genera el hecho de que haya una reconversión en algunas editoriales y que se dediquen exclusivamente a literatura infantil, por lo menos entre la década del 90 y la primera década del siglo XX. Y esto hace que haya una profusión importante del libro, y también cuando hay un mediador, obviamente, la idea de leer algo frente a jugar al play pasa a ser un elemento importantísimo. Por lo tanto, se genera, y aquí está quizá la base de la cuestión, una profusión de textos infantiles que al no tener crítica están un poco desperdigados y sin causa, porque esa es la función de la crítica específica. Entonces, el mediador, cuando va a acercarle un texto a un niño, opta por cualquier cosa con tal de que lea y no que esté sumando imágenes a su vida, ¿no? U opta por lo que tiene más cercano o por lo que tiene más visible, ¿no? O por lo que tiene más difusión, y entonces es lo que tiene más alcance, o es lo que más le llega. Es lo más visible, ¿no? Claro. Exacto. Y unido con eso, tú recién mencionaste un término que es fundamental y que tiene muchas variantes, que es el mediador, ¿no? Y que si nosotros vamos poniendo en diálogo todo este panorama que planteaste con lo que es la presencia de la literatura infantil y juvenil en la formación docente, desde 2008, con las variantes del 2012, 2017 y después 2023, la presencia no es específica. Recién aparece una presencia específica con más peso en el plan 2023, e inclusive hay una pregunta en el plan 2023 que dice si todo texto que se publica bajo la nómina de literatura infantil es literatura, ¿no? Ya que esté esa pregunta es interesante, porque en definitiva forma parte del discernimiento, ¿no?, de lo que tú planteabas, pero aún con que esté esa pregunta y aún con que esté el concepto de literatura infantil, si hacemos un rastreo diacrónico en los planes de formación docente, no se logra una especificidad cabal de ese tipo de literatura, ni una orientación clara acerca de selección de textos, ¿no? Nuevos cánones, ¿no? ¿Qué pasa con el canon clásico nacional y qué pasa con los nuevos? Es decir, hay todavía mucho para seguir construyendo, estando en el 2025, habiendo hecho el curso de experto 93-94 y en mi caso 95-96, ¿no? ¿Cuánto todavía falta? Y sí, hasta indicaría un retroceso quizá. El tema, creo, y todo es opinable, y lo que digo lo digo desde la opinión, obviamente. No puedo hablar con la voz de otro. Creo que el 2008 marcó un inicio importante dentro de la formación docente. Pero, porque se incorporaban, hay que ver justamente qué se incorpora. Se incorpora 2 unidades. Exacto, dentro de un curso toda la literatura de 2 horas semanales. De 2 horas semanales. En cuarto año. Exactamente. Entonces, el prejuicio, y aquí está la conclusión,
el prejuicio académico hacia la literatura infantil, Mm. quizá inaugurado por Croce o por Borges, no Sí, sé sí. bien por qué, pero siempre se ha visto como una literatura de menores. Exacto. Quiero jugar con la palabra. Claro. Sí, entonces esto ha hecho que la región, Mm. frente al conservadurismo nacional, ya tenga doctorados Exacto. con literatura infantil. Cruzando Y el charco nomás. Sí, en Argentina, en Brasil, estamos en contacto siempre Sí, sí. con varias universidades Claro. de la región. Y bueno, el asombro es que todavía nosotros, ni siquiera a nivel terciario, Tal cual. ya no hablemos de la universidad, que creo que fui el único que dio un Hiciste curso, en el sí, 2023. en el 23, claro, ¿No? que se abrió, que tú habías participado también, Sí, sí. y que abrió un poco, pero son endijas, pero endijas que se sellan inmediatamente, o sea, no son puertas que se van abriendo para una continuidad, ¿no? Y ahí, ya que traes justamente esa referencia, la visión de Benítez, Claro, ¿no? claro. ¿Cómo? En el 2008 fue él el Exacto, autor el del... que pone esas Exacto. unidades en el programa. Exacto. Y en el 2023 es el que da lugar a que se haga por primera vez en la Facultad de Humanidades un curso de literatura infantil. Exacto. Como siempre volvemos, o por lo menos en nuestro país, a que los cambios se logran por la visión de algunas personas que ven más allá de lo más cercano, Claro. ¿no? Y tienen conciencia del impacto que pueda tener por lo menos ese avance. Sí, sí. ¿No? Benítez es el grado 5 de literatura uruguaya. Claro. Y también está compartido ese cargo con otro grado 5 de literatura uruguaya que nunca se ha preocupado por la literatura infantil, Exacto. ¿no? Entonces es tal cual lo que tú decís, ¿no? Es decir, hay personalidades que pueden visualizar determinados campos cognitivos y se hacen eco de ellos, ¿no? Y los promueven. Pero bueno, más allá de eso, el prejuicio sigue estando, ¿sí? Y, insisto, son momentos en que la literatura infantil ha podido acceder a la academia, pero que no ha generado un espacio de repercusión y de resonancia, sino que se ha quedado en eso, ¿no? ¿Y cuánto podría aportar la academia, ¿no? Claro. Y más pensando actualmente en la formación de la UNED, es decir, de la Universidad de la Educación. Es decir, cuánto podría aportar desde esa visión que tuvo Benítez para hacerla más amplia, pensando justamente en el mediador crítico que tenemos que formar, que son justamente los futuros maestros de primera infancia y de educación común. Sin duda. Más allá de los docentes de literatura y más allá de los docentes de español. Bueno, ¿no? hay una, yo no sé si sigue, porque no estoy muy al tanto de los programas, pero en cuarto año había la portada. La portada. Exacto. Que algunos de los títulos Exacto. corresponden a lo que llamamos literatura infantil. Exacto. La universal, Lewis Carroll, Ahí está, ¿no? exacto. Y en algún caso, alguno nacional que se ha sumado. Sí. ¿No? Y también habría que mencionar que el último aniversario de la Academia de Letras, o hablamos de la Academia como institución general, pero la Academia de Letras específicamente hizo un conversatorio exactamente. Con Magdalena Alguera, Sí. con Johanna Holt, y no recuerdo el tercer miembro. Otra maestra que no me acuerdo ahora en este momento, que sí es muy importante también tenerlo presente, ¿no? Que fue específico de literatura infantil y que también fue un hito. Sí. ¿No? Sí. Porque quiere decir que también está respondiendo a visiones desde más enfocada quizás a lo lingüístico, pero necesario. Sin duda, porque sin duda. Lo otro que no te entienden cuando salís de frontera es la dicotomía entre lengua por un lado y literatura por otro. Tampoco se entiende. En ninguna parte del mundo se estudia por separado. ¿No? Entonces también está muy bien que lo traigas, porque también eso es claro, un cambio. Esto quiere decir que la literatura infantil, quiérase o no, se mantenga el prejuicio o no, es como una espuma que se va expandiendo, ¿no? Y se cuela.
cual. Se cuela por debajo de la puerta, por los costados, pero obviamente que no se ha instalado todavía como nosotros deseáramos. Como objeto de ¿no? estudio Sí, académico. Claro, no. Que además es necesario para distinguir lo que es literatura artísticamente Sí, claro. y lo que no lo es, ¿no? Sí, muchos de los libros que están integrando, no hablemos de buenos y malos, porque cuando vemos una película decimos es una película igual, sea Claro. buena o sea mala. Claro. Esta literatura, que también hay mala, es aquella que intenta dar una enseñanza y un aspecto pragmático a, bueno, ya dejé los pañales, ya no le pego a mi hermanito, ya no lo aficio, ¿no? Cosas Claro. así. Va lo referencial primero, Exacto. y lo poético, lo simbólico queda en un segundo diluido. o tercer plano. Exacto. ¿no? Claro, sí. ¿no? Y no hay una representación de la cosmovisión infantil, Exacto. sino una práctica específica de cómo comportarse, ¿no? Que en definitiva es ahí donde nosotros decimos, ¿no? El libro pasa a tener una utilidad, Eso, ¿no? la utilidad. Que está sustituyendo la conversación de la mamá o del papá, ¿no? En tiempo de acompañamiento, para que, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que traías tú, deje los pañales, ¿no? Sí. Entonces, que lo aprenda mientras se le lee el cuento, ¿no? Yo creo que, y acá muestro mi vejez, que el libro De dónde venimos fue el iniciador de todo esto, para bien o para mal, ¿no? Pero de toda esta línea en que los padres no saben qué hacer, entonces recurren a un texto para poder apoyar su comportamiento paternal. Exacto. Y que por lo menos garantiza Sí, que es un enfoque estandarizado. Exacto. Y supuestamente no corro riesgos. Hay ¿no? una autoridad, hay un autor, Claro, ¿no? Hay una autoridad que la escribió, entonces me atengo a él. Claro, sigo el guión. Seguro. Y bueno, necesitamos una crítica Sí. que ponga a la literatura en su lugar, porque hacer crítica es también hacer literatura. Claro, exactamente. Entonces, tenemos que ver para dónde vamos. Y la crítica tiene esa función, insisto, no por la idea de funcionalidad de toda la literatura, sino la funcionalidad de la crítica. Se necesita una crítica no solamente que tenga un lenguaje adecuado, es decir, que también cree, que sea creadora, Claro. ¿sí? Sino también donde la referencia sea un punto de vista ideológico frente a un objeto de estudio que es la literatura infantil. Sí, y en esa construcción discursiva de tomarla justamente como literatura, a partir de la crítica estás dando elementos como cuando estamos en el aula, ¿no? Para que el otro, fuera de nosotros, pueda tener orientaciones teóricas para aplicarlas a la hora de decidir, ¿no? Tomo este libro, tomo este o tomo este, para llevarlas a los alumnos o para llevar a los niños y a las niñas de mi entorno inmediato, ¿no? Y dialogar con el crítico, dialogar con el autor de literatura infantil. Muchas veces si estamos, por ejemplo, ¿no? Si vamos a dar historia, en una clase llevamos una película de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, pero esa película es un punto de vista. No es la Revolución Francesa, ni es el tema que el profesor de historia va a dar. Ahora, si se queda solamente con el contenido y no aborda los encuadres, la suspensión temporal en cada plano, etcétera, se queda con una parte mínima. Y lo mismo pasa con el texto literario. Cuando llevamos un texto al aula o un mediador, ya sea padre, psicólogo, porque muchos psicólogos están utilizando la literatura infantil en los medios clínicos, si solamente se quedan con el contenido y no con la palabra transmitida como palabra y no como referencia, se van a quedar con un aspecto mínimo nada más. Entonces lo que hace la crítica precisamente es poner en un lugar de diálogo, de conversación, de crisis, o sea, de cambio,
sobre lo que se ha leído y lo que se puede llegar a hacer con esa lectura. Exacto. Y en esa línea, nosotros, si vamos a lo diacrónico, Auli marcó los boletines, Sí. ¿no? Los boletines de Auli, que era boletín. Claro, tenía tenía otras mistura. cosas. Eso. Exacto. No, tenía muy buena crítica, Pero también junto con tenía noticias, lo social. claro, ¿no? Es decir, los sociales de la Liga sí, Latinoamericana. exactamente. Noticias por un lado, síntesis de congresos por otros, Eso. algunas páginas, ¿no? de literatura de algunos nacionales, autores y otros extranjeros. Es decir, como boletín que se llamaba, era una mixtura, ¿no? Pero para un momento fue un lugar, ¿no? Cumplió una función. Importantísimo. Y unificó, en definitiva, información que tiene que ver con lo que se hacía acá y con lo que se hace en el extranjero. Desde un tiempo para acá, con el sello, ¿no? León, Ediciones León, sí. ¿no? Empezaste con 3 volúmenes, ¿no? Que vamos a contarles a la audiencia. Por una parte, tenemos Caleidoscopio Crítico, Fue el primero 9 de los ensayos, sí. ¿no? Sobre literatura infantil. El segundo es Recorrido Crítico por las letras de la infancia, que allí se mantuvo el número 9, ¿no? Sí. Y el actual, que salió este año, Cielos, Bosques y Mares, ensayos sobre la significación de textos literarios infantiles, y aquí tenemos 7 autores. ¿No? ¿Sabes que son 9? ¿9? Porque hay alguno doble. Son 8 Mira, aquí. Sí, bien. Yo contaba los nombres de título nada más. Increíble. Bien. Sí. Es un número interesante el 9, no es menor. Estamos es en 3 dantesco, volúmenes, es por dantesco, eso. es dantesco. Y está el 9 y son 3 volúmenes. Sí. O sea, tenemos el 3 y el 9 de Dante. Bueno, esperemos que no nos quedemos en el 3. No, por supuesto Sin que duda, no. sin duda que no hay 2 sin 3 y salió el tercero. Claro. Con otras características, porque son las tesis del curso que estamos brindando. Ustedes están brindando un curso y ahí se une esa información. No los 2 primeros. Los dos primeros. Este sí. Sí, fue el las último. tesis. Las tesis de lo que es el Centro de Estudios sobre Literatura y Artes Visuales, en el que ustedes, en ese centro, junto con Johanna Holt, realizan un curso de literatura infantil y juvenil. Es una especialización. Sí, inspirados en lo que Silvia había hecho, con otros contenidos, porque ha pasado 30 años, y bueno, con otros contenidos y con otra dinámica, obviamente. Esto es totalmente virtual, la gente se inscribe, y la virtualidad nos ha permitido que se haya inscrito gente de todo el país. Tenemos gente de Rivera, ya es el segundo año que lo hacemos, ya es la segunda cohorte, gente de Rivera, de Artigas, de Colonia, de Rocha, de 33, es decir, Canelones, San José, realmente, y Montevideo, por supuesto, por la cantidad de gente, era lógico que Montevideo iba a estar representado también, pero nos ha llenado de satisfacción el hecho de que podamos llegar a todo el país. Ahora, eso también habla justamente de la necesidad, ¿no? Porque cuando tú tenés respuesta es porque hay una necesidad de los docentes de formarse. Porque me imagino que así como cubrieron el territorio nacional, también me imagino que habrán cubierto las profesiones, ¿no? Bueno, hay de todo. Es decir, pero de la docencia hay. De la docencia, sin duda, también hay psicólogos, hay bibliotecólogos, hay un psiquiatra. Mira. Y hay un pediatra. También. ¿Cómo es las otras áreas que están en diálogo, ¿no? Exactamente. Porque acá está el otro tema de las emociones, ¿no? Es decir, ¿y cuánto hay en la literatura que se publica actualmente de pareciera que el tema de emociones, yendo a lo que tú decías, ¿no? Cuando nos quedamos solo con el tema, ¿no? A veces se producen libros en relación con que se tiene que cumplir el tema de las emociones. Exacto. Ahora, en realidad, toda la literatura universal siempre habla de emociones,
no hay vuelta. ¿No? Es tan humano como respirar. Exacto. Así que no nos podemos separar de eso, ¿no? Es una cosa, no hay posible divorcio allí. No hay literatura si no hay una conmoción. Si no pasa, o sea, podemos leer cualquier cosa y si no pasa por nosotros y se queda dentro y nos modifica, podemos decir que es una mala literatura. Cuando nos modifica es cuando realmente está cumpliendo esa misión de vincularnos con nuestros afectos, ¿no? Y sin afectos no hay literatura ni que hablar. Y estos médicos y psiquiatras que se anotaron y que están haciendo el curso. Uno ya se recibió. Bien, ¿y cuál fue el motivo? Bueno, ¿Lo comentaron? Sí. Porque es interesante, sí, ¿no? Sí. Los dos escriben para niños. Bien. Y uno cayó en la trampa de creer que se trataba, así lo comentó, de un taller de escritura. Bien. Y cuando se dio cuenta que estaba analizando y estaba aprendiendo a ser crítico, se sumó como uno. Genial. Sí, con gran placer. Divino. Sí. Porque además va a ser crítico de su propia escritura. Exactamente. También, en definitiva, ¿no? Sí. Y capaz que empezó con una concepción de la literatura infantil y termina con otra. Sí, ¿no? sí. Que eso también es importante. Porque además en el curso, bueno, tú fuiste invitada el año pasado para dar una charla. Además en el curso hay trabajos mensuales o a veces semanales incluso, ¿no? Entonces, la idea de la práctica constante, del ejercicio crítico, le llevó a esta persona, a este psiquiatra, que creo que fue su director del Ministerio de Salud Pública, digo, ha tenido, y fue grado 5 de la facultad, lo llevó a descubrir un mundo que estaba muy por fuera de él. Entonces, y bueno, y el otro que sí está cursando en este momento, que el pediatra, también, pero no entró engañado, entró sabiendo, sí. También hace literatura infantil, escribe para niños. En el próximo número, en el número 3 de la revista, va a salir un cuento de él. Divino. Y sabía que era una cuestión de crítica literaria esto, ¿no? A mí me encanta, porque cuando nosotros empezamos, nadie hablaba de literatura infantil y juvenil, ¿no? Totalmente. Cuando yo empecé con Había una vez fue en el 97 y en aquellos años no se hablaba ni se hacían notas sobre escritores de literatura infantil y juvenil. Entonces yo celebro y me alegro de cada espacio y de cada movimiento que se genera de crítica literaria, porque además, imaginémonos que si no se hicieran, esas personas estarían dispersas. Totalmente. ¿Cuánto demuestra este tipo de movimientos, de emprendimientos que ustedes llevan adelante, que hay gente en solitario que quiere estar vinculada con el tema de la literatura infantil y juvenil, es que y quiere seguir nutriéndose? Es un diálogo, ¿no? si no Exacto. Es fundamental. Si no te vinculás con las... O sea, podés hacer la mejor obra del mundo, pero si la tenés en un cajón, no es la mejor obra del mundo. Sí. Es decir, tenés que entrar en diálogo con otras personas. Y no por el hecho del reconocimiento, sino por la socialización de la escritura. Es ahí donde uno ingresa en lo que llamamos canon. ¿Sí? Podrá gustarme o no el Quijote, pero no es una cuestión individual, es una cuestión social. Claro. Y socialmente está aceptado que es una de las mejores obras, yo creo que es la mejor del mundo, pero socialmente está aceptado. Entonces, la literatura no es una cuestión individual. Tal es así que lo que llamamos obra de un autor, que podemos ponerlo en cuestión, que es la obra en realidad, es todo lo que escribe, es lo que se publica, es lo que llega incluso a integrarse las cartas que manda a otra persona, que entra en una esfera individual. Y sin embargo, cuando se hace en literatura, pasan a ser
social. Exacto. Entonces, en esa Sí. esfera social es que la literatura cumple su función estética, en definitiva. Y además porque en ese diálogo, esos escritores, justamente esos escritores en potencia, van a escribir para niños de otra manera. Sin duda. que Van sí. a poder salirse de su rol profesional, que va a permear lo que hagan, pero habiendo pasado por un curso de literatura infantil y de crítica, van a poder tomar distancia desde otro lugar. Total. Y eso me parece que también es un gran aporte, ¿no? Porque Les permite reflexionar sobre lo que exacto. están haciendo. Porque si no pueden terminar siendo solamente escritores que se acerquen a la infancia evocando sus infancias, Claro. o evocando las infancias con las que han trabajado desde el área profesional. Exacto. Y eso puede ser una primera instancia de escritura que tiene cierto nivel de catarsis. Pero para que esa literatura sea una escritura poética, una escritura simbólica, necesita traspasar el primer nivel de catarsis, ¿no? La literatura te obliga a dejar de verte el ombligo. Claro, Ese exactamente. es el punto. Tal cual. Si no hay un diálogo con otras personas, la literatura es un juego de solitario, narcisista. Es jugar al solitario. Tal cual. Decíamos entonces 3 volúmenes, el último que tiene que ver con las tesis de esta generación de egresados. De la corte de la del año especialización. pasado, de la primera corte. Exacto. No todos se entregaron todavía. Hay 5 personas que están elaborándola aún Para el próximo título. para el próximo título. Y Exacto. esto ha sido año tras año. Es decir, que Ujú. creo que no No. existe en la historia del Uruguay. Claro. Y creo, no lo digo como Constante. una posibilidad, sino como una certeza de fe. No existe Claro. un texto, o sea, una secuencia de textos críticos sobre literatura infantil con esta frecuencia. Claro. O sea, uno por año. 2023, 2024, 2025. Exactamente. Y en simultáneo, La revista. 2025, la revista, ¿no? Que también me pareció muy interesante que el centro tenga su revista, Ujú. ¿no? Trazos y letras de la infancia, ¿sí? Que este es el primer volumen y el segundo ya tienen además el logo creado por Fidel Esclavo. Fidel Esclavo, ¿No? sí, muy generosamente Tal ha cual. hecho, interpretando lo que es un centro y una revista Exacto. hacia la literatura infantil, le puso esa A allí, Ujú. grandota, tomada por un niño adolescente, porque Sí. no tiene las Esa mistura. claro, porque no tiene las proporciones de Disney, ¿no? Que No, siempre, exacto. ¿no? El Pinocho de Disney, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el de Collodi, Claro. tiene la cabeza de un bebé, Sí. ¿no? En las proporciones corporales. Entonces, aquí Esclavo lo que hizo fue poner esa A, ese Aleph, dijera Borges, que es el signo universal y central de toda la Claro. literatura, ¿no? Y además trayéndolo, ¿no? Sí. Me encanta que estés justamente tomando esa A y que además pareciera que la está Claro. trayendo al centro, Sí, ¿no? sí, sí. Como posicionándola, en Totalmente. definitiva. Porque es la actitud, es el sentir y es la visión, misión, ¿no? Que se pone al centro y que se pone en la revista, ¿no? Exactamente. De dar una periodicidad a la publicación de artículos que también tienen además la variedad, Ujú. ¿no? Que también han tenido los volúmenes, libros, sí. ¿no? Es Sí. decir, una variedad de abordaje de autores de diferentes épocas, de enfoques distintos, Sobre un mismo ¿no? tema. Sobre un mismo tema, A veces, ¿no? sí, a veces sí. Te cuento un poco y le cuento a toda la audiencia, ¿no? Cómo ha surgido la idea de la revista, ¿no? Ujú, Creo y comparto contigo la necesidad de una revista ujú. como una forma de focalizar la tarea de un centro, ¿no? de un centro de estudios como es CELAB. Semana a semana, yo les estaba contando recién que tenemos actividades
donde los estudiantes tienen que ir entregando, algunos con mayor, con mayor frecuencia y con la posibilidad de hacerlo en los tiempos solicitados, otros por problemas laborales, etcétera, familiares, van tomándose sus propios tiempos para realizar las tareas, pero de allí ha surgido una serie de trabajos realmente interesantes que dijimos, podemos publicar esto. Claro. No amerita en un libro, porque un libro requiere de otra metodología, pero algunos son como notas de un cuaderno, en donde uno tiene una idea, lo anota y la desarrolla mínimamente. Otros artículos que fueron, porque fuimos convocando personas para que, es decir, más gente especializada, para que también integre la revista, sea sumado, bueno, como es tu caso, ¿sí? Que también has participado de la revista. Entonces, para el segundo volumen dijimos, la literatura infantil no es como las demás literaturas, porque si digo literatura latinoamericana, está escrita por un latinoamericano. Exacto. Si digo literatura uruguaya, está escrita por un uruguayo. Y si digo literatura infantil, no está escrita por un infante. Está escrita por un adulto. Entonces dijimos, tenemos que darle espacio también a los niños para crear. Y fíjate que esa tapa está ilustrada, es la ilustración de una niña de 9 años. Exacto. Y tiene también un cuento de una jovencita de 17 años que está haciendo magisterio, 18 años, que está haciendo magisterio en Rosario, Colonia. ¿Sí? Yo los felicito porque en 2008-2009, junto con Psicolibros, hicimos la revista Había una vez un mundo de palabras. Salieron 3 títulos y era esta justamente la idea muy parecida, ¿no? En el sentido parecido al programa, ¿no? Claro. Que juntar justamente las voces de niños, las reseñas y los artículos de análisis. Y es necesario porque fíjate que lo requieren los estudiantes de formación docente, los requieren los maestros en el aula de primera infancia y de magisterio. Y es una forma además de, en menos tiempo, dar informaciones de lo que está pasando a nivel nacional, de lo que está pasando a nivel latinoamericano. Esta ilustración a la que tú hacías referencia, si mal no recuerdo, corresponde a un libro de una autora de Maldonado. Sí, exacto, ¿no? exacto, sí. Y cómo también seguimos en el otro aspecto, ¿no? La literatura infantil no es puesta en primer plano. ¿Y qué pasa además con los autores que publican fuera de Montevideo? Claro. Que esa es otra cuestión tema, otra periferia, otra frontera, ¿no? Es decir, ya tenemos la periferia de la literatura infantil en relación con la literatura en general. Pero además, dentro de la literatura infantil, tenés la periferia del autor que publica en otro departamento que no sea la capital. Sí. Y cómo cuesta que se conozca ese libro en la capital. ¿Cómo difundirlo? Entonces me parece también bien interesante, más allá de que el centro está ubicado en la Fundación Manolo Lima, en Maldonado, pero más allá de eso, y conociendo además el enfoque que ustedes hacen de apertura, fuera de Maldonado, el texto, esta obra, o de otro departamento, la hubieran difundido igual. ¿Me explico? Claro. En esa concepción de que hay que dar lugar, ¿sí? Esto es un lugar. A esas voces. Y esto es un lugar. Este es un lugar, exactamente. Es un lugar, ¿no?, donde la gente puede presentar su trabajo, ya sea crítico, ya sea creativo. Y bueno, hay un comité de lectura que determina si es publicable o no. Hasta ahora no ha habido ningún inconveniente de decir no se publica. Solo un caso se le pidió que revisara algunos conceptos y la persona, el autor tiene derecho a revisarlo, no decir, no, mirá, esto yo creo que es así, o decir, bueno, sí, lo releo y veo qué hago, ¿no? Entonces hay un respaldo a ciegas, ¿no? Entonces la persona se siente tranquila que se le va a publicar algo que ha sido leído por 3 personas sin saber quién era.
¿no? Porque también el amiguismo en este Ah, país es una total. cuestión. Es un tema, Tremendo, es todo es un tremendo, tema, es tremendo. tal cual. Y justamente como lugar que es, a mí me parece también interesante que sea por suscripción, Ujú. ¿no? Porque cuéntale eso a la audiencia. Porque, Sí. Primero porque te llega a tu casa, ¿no? Sí, sí. Segundo por todo lo que implica de lo pionero que están siendo, de que esto es un lugar hacia adentro de nuestro país, pero esto es una muestra hacia afuera de nuestro país. Sin duda, ¿no? sin duda. Que eso me parece también que hay que destacarlo, ¿no? Porque en este mundo en donde todo es a pulmón, ¿no? Y más una Y más, publicación en exacto, papel. exactamente, que está todo pensado actualmente para lo digital. Lo digital, que fue nuestra primera idea, Ujú. porque tiende a un costo cero, Sí, claro. ¿no? El costo de una publicación digital es... Pero me ha pasado de haber leído cosas, digo, obviamente por un tema de espacio en mi casa no tengo más lugar, me falta poner libros adentro del horno. He leído cosas digitales, ¿sí? Que luego no las reviso. Tal En cual. cambio, los libros que tengo físicos, Uno vuelvo los a ellos. marca, Exacto. los une, los vincula, los Le anota. pone adhesivos, Total. ¿no? Los ubica en un lugar Exacto. determinado de las bibliotecas. Entonces dijimos, vamos a sacar costos a ver qué pasa. Sí. Y llegamos a que, bueno, no ganamos nada, pero tampoco estamos perdiendo. Claro, se Y eso empata. empatamos y ahí está. Ya, el orgullo de sacarlo ya es Total. una ganancia. Total. La revista tiene 60 páginas, la última salió con 64, perdón, en un formato A4, es decir, Ujú. es decir que es como un libro de 120 páginas. Exacto. Y sale 400 pesos. Ese Y es el si se quieren suscribir, ¿cómo se comunican? bueno, puede ser a través del mail de la de la revista, sí, que está por acá. que estamos Revista con el Trazos y Letras. trazosyletras@gmail.com. Exactamente. Sale cada 4 meses, hay 3 por año. ¿Sí? Es decir, que estamos hablando de 1.200 pesos al año, pero igual se paga por cada vez que sale. Bien. ¿No? Si se paga 400 pesos cada 3 meses. Estamos hablando de 100 pesos. Estamos hablando de 100 pesos por mes. Ahí O está. sea, yo no sé cuánto vale una caja de cigarrillo, pero estoy seguro que vale más. Claro. ¿No? Está bueno hacer el cálculo de lo que implica por mes. Tuvimos ¿no? que hacerlo para ver a cuánto la vendíamos. Claro. Y llegamos a un precio que realmente es accesible. Y estamos entregando un material y además abriendo una puerta para todos los que... porque también hay gente ya canonizada aquí. Exacto. Pero Sí. estamos abriéndole la puerta a las personas que están escribiendo por primera vez y no han podido publicar en ningún lugar. Exacto. Y ustedes están generando una horizontalidad, además. Exactamente. Y un eso. diálogo Sí. desde los diferentes momentos de experiencia de los que escriben, que es otro insumo y otro aporte a la crítica en torno a la literatura infantil y juvenil. Eso me parece importantísimo. Por la cucarachita yo estoy escuchando que ya se nos está yendo el tiempo. Pero bueno. prometimos al comienzo que nos íbamos a dar un avance del Sí. libro tuyo que sale el próximo 15 de octubre. Sí, Así que un avance. Bueno, en el año 17 había publicado Bases Teóricas del Texto Literario, que también me habías hecho una entrevista en la radio. Siempre vamos a lamentar la pérdida de ese espacio, ¿no? Pero bueno, con respecto Pero a... hay alternativas. ¿Ahí? Hay alternativas. Estamos sí, acá, claro, estamos acá, está muy bien, está muy bien. Y bueno, luego de 8 años de profundizar, de estudios, ahora termino en base a ese libro, lo llevé al doble, o sea, el otro tenía unas 70 páginas, este tiene 140. O sea, engordó por todos lados, le dimos vitamina por todos lados y se llama Introducción Crítica a la Teoría del Texto Literario. Bien. Porque además se multiplicaron los ejemplos,
se incorporaron nuevas teorías y sobre todo se hace crítica a la teoría ya instituida, no sé, desde el formalismo ruso o desde Aristóteles en adelante, ¿no? Quiere decir que es a la teoría literaria en general con alguna especificidad de la literatura infantil. No. Te centraste solamente en la teoría literaria. Sí. Perfecto. Sí, bien. sí, porque en verdad... Porque también es necesario. Sí, igual he publicado 2 libros sobre teoría de la literatura infantil. Exacto. O si se quiere 3 con el último, ¿no? Yo hice 2 maestrías. Claro. Y una de ellas es en sociología. Uh-huh. Y la tesis terminó siendo un libro que se llama uh-huh. Hacia una sociología de la literatura infantil. Uh-huh. Y los otros 2 libros de teoría, uno ya está agotado, pero el otro sí se consigue. El primero era del 2013, Introducción a la teoría y crítica de la literatura infantil, y el otro es Nuevas consideraciones sobre la teoría de la literatura infantil. Claro. Ese sí, ahí hay teorías sobre la literatura infantil. Este último es teoría sobre literatura en general. Y también es necesario y fundamentalmente para los mediadores. Sí. Para los mediadores que vienen de otras áreas que no es la docencia, sí. Y para los mediadores que se forman en la carrera de magisterio, ¿no? En verdad, que ahí es fundamental. Todos sabemos lo que es un texto, todos sabemos lo que es literatura, pero cuando empezamos a tallar un poquito más fino y queremos definirlo y queremos ver cuáles son sus alcances, sus funciones, ahí ya la cuestión no es tan fácil, ¿no? Es como decir qué es el hombre, qué es la libertad, qué es la amistad. Y capaz que cada uno de nosotros tiene un concepto. Enfoquémonos. Sí. Y esos diferentes enfoques es justamente lo que hace la teoría, ¿no? No dogmatizar, porque cuando ya estamos en el dogma ya tenemos una respuesta total para todo. En cambio la teoría establece diferentes perspectivas. Un gusto dialogar contigo, Daniel. El gusto fue mío. Un gusto. Muchísimas gracias por venir a los micrófonos y a la pantalla de Radio Vox para Había una y otra vez. Así que en esta faceta de Desde Vox nos reencontraremos luego para seguir hablando, como siempre, desde allá, desde el 97 con Había una vez hasta ahora con Había una y otra vez, de literatura infantil y juvenil. Gracias.